Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Qué gusto enorme estar con ustedes en esta bonita iniciativa de Nestlé Jóvenes Caficultores que estamos ejecutando actualmente con la Fundación Condo Café. Espero que estén preparados para recibir esta clase tan bonita que vamos a tener el día de hoy. Introducción al emprendimiento, recomendaciones que vamos a tomar antes de iniciar la clase, tener una libreta a mano para poder estar escribiendo todo lo más importante que usted considere dentro de la clase, las preguntas que a usted le gustaría plasmar en el chat. Recuerden que nosotros pues vamos a estar habilitando el chat para que ustedes plasmen todas sus preguntas. Y bueno, tratemos también de estar conectados a una buena red para evitar que se vaya a caer la transmisión. Recuerden estar activos, participen. Es una clase muy bonita, el emprendimiento. Muchas veces no tenemos idea de cómo emprender o quizás nos gustaría emprender, pero no sabemos cómo empezar. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el ingeniero Naum Rodríguez. Nos va a estar dando la charla el día de hoy y bueno, se lo voy a presentar a través de la información personal de él. Recuerden, ahorita estamos en el módulo de emprendimiento, introducción al emprendimiento, vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ingeniero, para presentarlo como se dé a los hipotes. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, el ingeniero Naún Rodríguez es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en dirección empresarial de la UNITEC. Posee diplomado en docencia universitaria. Tiene una experiencia laboral bien amplia. Es analista de riesgo de crédito de Banco Continental, ejecutivo de negocios del Banco Da Vivienda, ejecutivo de proyectos del Grupo Monge, administrador de categorías Grupo Monge, supervisor de promotoría y merchandising, no sé si lo, si lo pronuncié bien, actualmente CAM para ir Honduras Starcell International. Entonces, no sé si hay otra diapo aparte de esa que habla de la formación suya. Si no, entonces lo voy a dejar a usted, ingeniero. Bienvenida. Muchísimas gracias por hacer este espacio con nosotros y de poder compartir con los jóvenes en esta hora tan bonita, llena de conocimientos. Jóvenes, aprovechen al máximo todo lo que puedan y pregunten, pregunten. Bienvenido, Gracias, ingeniero. Cibeles. Y Buenas tardes a todos. Para mí es le un cedemos el placer espacio. realmente estar aquí con ustedes. Como pudieron ver, ya les hablaron acerca de mi trayectoria en cuanto a formación profesional y experiencia laboral, que siempre es válido hablar de eso, ¿verdad? Pero bueno, en este momento voy a pausar mi video ya para que todos nada más le hayan puesto una cara a esa voz para que fluyan mejor las diapositivas. Entonces, ahora voy a hablarles acerca de mi experiencia como emprendedor, ¿verdad? Porque dicen que la mejor carta de presentación que uno tiene a veces, perdón, la mejor carta de presentación que uno tiene a veces es qué es lo que está haciendo. Si yo voy a dar una clase de emprendimiento, tengo que tener cierta experiencia como emprendedor, ¿verdad? Les comparto. El negocio del cual formo parte como socio fundador y actualmente gerente general se llama Motoplus 504. Actualmente contamos con 4 tiendas en la zona norte y tenemos una en Danlí. Nos dedicamos a la venta de repuestos y accesorios para motocicletas y además tenemos talleres especializados. Les muestro aquí unas pequeñas imágenes de lo que es el negocio para que ustedes vean los puntos de venta que ya tenemos montados. El negocio funciona aproximadamente desde hace 6 años, así que si sacan cuentas, prácticamente sobrevivimos pandemias, sobrevivimos huracanes, y eso es el mundo del emprendimiento, chicos. El mundo del emprendimiento es día a día tener retos, dificultades, pero que poco a poco vamos avanzando y vamos saliendo adelante, ¿verdad? Como agenda para el día de hoy,
vamos a ver cuáles son las etapas de un emprendimiento, cuál es la diferencia entre un emprendedor, un empresario y conceptos. Si alguno tiene una consulta en el desarrollo de la clase, la puede escribir en el chat y Cibeles nos la va a estar compartiendo para poder responderles uno a uno, o las dejamos hasta el final para la ronda de preguntas y respuestas. Ya queda a elección de cada uno de ustedes. Perfectamente nos la puede compartir vía chat y le vamos a estar respondiendo ahí con la mayor cantidad de detalles posible para que queden despejadas las dudas, ¿verdad? No sé si estamos bien con el audio, si les me avisa si hay algún inconveniente o algo para Sí, pausar. estamos bien, Inge, solo que tal vez nos ayuda con la cámara. Ok, Ah, gracias. listo, ahí se la tengo entonces. Ok, empecemos entonces. Vamos a hablar acerca de qué significa emprender. O sea, este es un concepto que lo estamos escuchando últimamente y no es porque sea una tendencia, sino que más bien es una necesidad que estamos teniendo debido a muchos factores, ¿verdad? Pudiera ser falta de empleo, entonces nos vemos en la necesidad de crear nuestro propio empleo. ¿Qué significa emprender para la Real Academia Española? Significa acometer y comenzar una obra, sea un negocio, un empeño, especialmente si encierra una dificultad o peligro. Ojo, desde aquí estamos viendo el concepto, ¿verdad? El mundo del emprendimiento no es un mundo fácil. No sé si alguien de los que están aquí tiene un emprendimiento o ha participado en un emprendimiento, me gustaría que nos colocaran en el chat si ya alguien desarrolla un pequeño emprendimiento, o ya sea de forma personal o de forma familiar, un negocio que se dedique a cualquier cosa. Eso es indistinto. Quisiera saber cómo estamos a ese detalle para que lo puedan comentar en el chat y para que vayamos compartiendo experiencias. Como pueden ver de lo que nos detalla la RAE, emprender es básicamente expandir nuestra zona de confort. Vamos a salirnos de esa zona tranquila de repente de tener un sueldo o depender de ya un ingreso fijo. Además, emprender es tomar y afrontar riesgos con el propósito de cumplir objetivos, ¿verdad? Eso es lo más importante al momento de emprender, es materializar ideas creativas que uno mismo tiene para generar un beneficio. Obviamente, sabemos que no es solo el tema de que quiero jugar al emprendedor, sino que tengo que conseguir un beneficio tangible. Al final, el objetivo de cada negocio es que genere un fruto, y en este caso esperamos que sea un ingreso económico, ¿verdad? Y emprender es huir de la calma y afrontar la lucha. Como se los acabo de comentar, en mi propia experiencia, nosotros pasamos por pandemia. El negocio que manejo está ubicado en zona norte, específicamente en la parte del Progreso y Oro. Los huracanes, cuando afectan estas zonas, son propensas a inundaciones, entonces sobrevivimos eta y iota, y son cosas que uno solo tiene que ir agregando a la lista. Ese es el mundo del emprendimiento. ¿Cómo voy superando los obstáculos y de qué forma voy planteándome nuevas metas y cada día superar cada una de ellas, ¿verdad? No sé si nos ayuda ahí con el tema de los chicos, que nos comentaron en cuanto al tema de los emprendimientos. Hola, hola. Sí, ingeniero. Nos mencionan aquí Diana, que tiene una venta de bisutería, Ok, y Dalma, que tiene un emprendimiento de servicios jurídicos. Ah, perfecto. nos menciona May Quesada, que tiene un emprendimiento de tour de café. Miren qué excelente. Ya Excelente, está excelente. empezando a animarse a escribir. Y miren, lo importante de todo esto es que sin importar el tipo de emprendimiento que ustedes tengan, por decirlo así, existe una receta o fórmula para manejarlo, para que este mismo sea exitoso. En las etapas de un emprendimiento, cada uno muy probablemente tenga ideas de negocio que está originando, una idea de negocio que ya está en marcha, o una idea de negocio que tiene mucho tiempo de venir caminando, ¿verdad? Principalmente vamos a hablar de la idea del negocio, y como les comentaba, si tienen alguna consulta, con todo gusto la ponen en el chat, y si les ahí usted me hace pausa y la estamos revisando. Vamos a empezar primero con el tema de la idea del negocio. ¿Por qué es importante esta parte? Yo creo que es una de las etapas más fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un negocio en marcha, yo ya prácticamente estoy haciendo la labor de apagar fuego, ¿verdad? Yo ya tengo que ver con qué cuento, cómo voy a resolver los problemas que ya tengo. En cambio, si yo tengo una idea, la tengo en teoría un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo definir el tipo de negocio, el tipo de productos o servicios que voy a vender o que voy a ofrecer, el tipo de sociedad que voy a formar, que esto es muy importante el día de hoy, y lo otro,
bastante importante es la selección de la ubicación. ¿Por qué les menciono este tema de la idea de negocio? Yo le digo a todos los emprendedores porque debido a mi experiencia, muchos de mis amigos o inclusive algunas organizaciones me han estado, por ejemplo, como Café en este caso, pidiendo apoyo para ver el tema de emprendimiento. Y yo les digo, la etapa más elemental es cuando usted tiene una idea. Cuando usted tiene una idea, agarre una página de Excel, si no tiene un Excel a la mano, agarre una libreta y empiece a hacer sus proyecciones, ¿verdad? Empiece a ver qué idea tiene, con qué recursos cuenta, cuáles van a ser las proyecciones de venta que usted podría tener, cuál es el producto o servicio que va a ofrecer. Y esta parte de la sociedad es bien importante. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero, usted, si tiene un emprendimiento y lo hace usted solo tiene que poner el capital, usted solo tiene que poner todo el trabajo. En cambio, si tiene una sociedad, ya son distintos elementos que, ojo, muchas personas le tienen miedo al tema de las sociedades porque hacen una incorrecta selección de los socios, que de repente terminan con conflictos porque uno tiene una idea, el otro tiene otra idea y al final no logran esos acuerdos. En mi caso personal, estoy al cargo de una SDRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Existen tres figuras y creo que la compañera que tiene el tema del negocio jurídico la va a entender y de hecho ahí podría comentarnos si sí es así o si no es así para que ya vayamos a ponernos a prueba, ¿verdad? Usted puede constituirse o como comerciante individual, que ahora existe una figura de sociedad unipersonal, puede establecerse como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima. Cada una tiene sus propias características y sus propias ventajas y desventajas, ¿verdad? En la sociedad unipersonal o comerciante individual, su nombre figura como empresa prácticamente. La empresa gira en torno a usted mismo. En una sociedad de responsabilidad limitada existen socios, existe ya un comité, una junta directiva que es la que está a cargo de un gerente general, un gerente administrativo, un representante legal y tiene una estructura de capital fijo. Y la sociedad anónima es bien similar, nada más que usted puede tener la opción a vender acciones y a tener un comité que dirige la sociedad. Eso por parte de la sociedad. No sé si tienen alguna consulta o quieren que profundicemos más en este tema. Recuerden que al final aquí vamos a ver a grandes rasgos lo que es el tema de las etapas del emprendimiento y si quieren más detalle lo podemos abordar al final. Si tienen alguna pregunta aquí, me lo hacen saber y la solventamos o avanzamos. Puede avanzar, ingeniero. Ahorita todavía no hay. Ok, perfecto. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que esa es la parte crucial y vamos a ir a una parte que a muchos nos parece bien sencilla y creo que todos se van a quedar con esta idea en la cabeza, la selección de la ubicación. Que muchas veces nos pasa que queremos poner un negocio y se lo voy a poner de la siguiente manera. Yo vivo en un barrio, colonia, aldea, caserío, lo que sea aquí en nuestro país y está la calle principal, pero yo tengo mi casa que queda como a 5 cuadras de la calle principal. Entonces yo quiero vender, pongámosle un ejemplo como el de la compañera que tiene la de joyería o un negocio de comida, yo quiero vender baleaditas o quiero vender pollo, pero yo tengo mi casa a 5 cuadras de la entrada principal. Y yo digo, pero es que aquí no voy a pagar renta, aquí no tengo que sacrificar casi nada porque estoy en mi casa, pero el flujo de clientes que va a llegar a esa ubicación va a ser muchísimo menor que si yo rentara un local en la calle principal. Entonces es del tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta porque al final lo que voy a invertir en equipo, si tengo que remodelar, si tengo que comprar inventario, de la misma forma lo voy a hacer en el patio de mi casa o en la calle principal. La única diferencia es que voy a tener un gasto adicional, que es el gasto de renta. Pero muy probablemente, que lo vamos a ver dentro de la parte de conceptos más adelante, esa decisión que yo tomo cuando tengo la idea de negocios, de escoger una buena ubicación, me va a permitir que yo tenga una mayor demanda, que tenga que invertir mucho menos esfuerzo en la parte de mercadeo para hacer que esos clientes que ya van por la calle principal tengan que caminar 5 cuadras hasta buscar dónde está mi negocio. Entonces, en esa parte, tómenlo en cuenta, revísenlo bien, porque hay muchos métodos técnicos. Yo soy muy técnico al momento de tomar decisiones para ubicación, para tipo de sociedad, y les recomiendo que independientemente del tipo de negocio que ustedes lo quieran montar, traten de documentarse lo más que puedan. Porque en la medida que ustedes conozcan el negocio en el que se van a meter, conozcan la forma correcta de administrar o manejar un negocio, en esa medida van a tener éxito en el mismo. Entonces, mucho cuidado con el tema de la selección de la ubicación. Muchas veces
nos vamos por un tema de practicidad, porque me ofrecen un local más barato o porque siento que aquí voy a gastar menos. A veces esa pequeña decisión al inicio hace que un local no tenga el éxito que debería. Y entonces, y después nos estamos cuestionando de que no, me fue mal en el negocio. Y realmente quizás era un negocio con mucho potencial, pero tomé una decisión equivocada al momento de establecer la ubicación, ¿verdad? Entonces, les dejo ese dato para que lo tengan en cuenta y lo podemos revisar más adelante. Veo que hay unos comentarios en el chat. ¿Sí, verdad? Sí, bueno, nos comentaba otro joven que tiene un emprendimiento de un restaurante y con respecto a este tema de la idea de negocio, esta etapa nos menciona Diana, que también la fortaleza del negocio podrían ser las redes sociales, aunque no se tuviera una buena ubicación donde ella vive. Correcto, pero ahí es donde tiene que usted decidir si va a invertir más en el tema de redes sociales, en el tema de crear esa demanda que probablemente sea más fácil crearla en otro lugar, ¿verdad? Y es todo el tipo de análisis que ustedes tienen que agarrar y que tienen que, por eso les digo, un Excel en una hoja de papel y empezar a plasmarlo. ¿Qué sucedería si me ubico aquí? ¿Qué sucedería si invierto en un local? ¿Qué sucedería si en vez de invertir en un local, eso lo invierto en redes sociales? Todos estos cuestionamientos, ustedes tienen que estar en la capacidad de darle respuesta antes de que sucedan, ¿verdad? Para que al final mejor inviertan en tiempo y no tenga que hacer un gasto monetario al momento de, y si tomé mal la decisión. Excelente. Puede Vamos, proseguir, Inge, porque no hay más ok, comentarios por los momentos. vamos a avanzar. Aquí es otra parte muy importante que es la puesta en marcha ya del negocio. Ok, nosotros ya tomamos la decisión de qué tipo de negocio vamos a tener, de qué productos o servicios vamos a ofrecer, de si vamos a tener una sociedad o no vamos a tener una sociedad. Ya seleccionamos la ubicación, ya prácticamente en términos de papelería, por decirlo así, ya tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos la idea, ya tenemos inclusive el nombre, ya mandamos a diseñar un logo, pero viene una parte que muchos la subestimamos a veces, el tema, por ejemplo, de aspectos legales, de permisos municipales, de la instalación del negocio como tal, porque como ustedes saben, cada una de las municipalidades tiene cuestiones diferentes. A mí personalmente me ha tocado trabajar con la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, en el Progreso Lloro, en Santa Rita Lloro, en Daniel Paraíso, en Morazán Lloro, y créanme, yo puedo sumar las 298 municipalidades y yo les garantizo que cada una va a tener procesos administrativos diferentes, requisitos diferentes. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, si usted tiene su negocio, puede llegar la policía municipal a cerrárselo si no cuenta con el permiso. Y es una gestión administrativa que no es complicada de realizar. Entonces, al momento de aperturar su negocio, dependiendo del tipo de negocio, usted tiene que saber cuáles son los permisos que requiere, cuáles son los costos de estos permisos, cuál es el periodo de tiempo con que se tienen que estar actualizando. Y también bien importante es el tema de las instalaciones, ¿verdad? Que aquí normalmente uno como emprendedor no cuenta con el capital suficiente, entonces tiene que tener esa visión de que voy montando mi negocio por etapas y conforme vayan creciendo las ventas, yo puedo ir haciendo proyectos de forma mensual, trimestral y en esa medida ir dándole mayor vistosidad y presencia a mi negocio, ¿verdad? Que también es otra parte muy importante. Y ojo, todo esto es antes del inicio de operaciones, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es quiero poner un negocio, aperturo el negocio y ya cuando lo tengo aperturado me doy cuenta que me faltan un montón de cosas que debía haber tenido desde el inicio que me hubieran hecho la vida más fácil. Y a veces son cosas sencillas como papelería, como cuestiones de una vitrina para exhibición, que todo eso va haciendo que pierda tiempo y el hecho de perder tiempo me hace perder dinero a la larga. Luego de la parte ya puesta en marcha, ya vimos, ya tuvimos la idea, ya la analizamos, ya la revisamos, ya tenemos cuáles son los permisos que necesitamos de acuerdo al tipo de negocio que vamos a poner, ya buscamos un local, ya tenemos un contrato de arrendamiento, ya tenemos todos los aspectos necesarios para el mismo. Luego ya vamos a la consolidación y crecimiento del negocio, que esta ya es una etapa bien importante porque aquí ya estamos hablando de los números que queremos ver, que primero es un aumento sostenido de las ventas. Créanme, yo abrí mi negocio hace 6 años y medio y yo recuerdo cuando vendí el primer mes. Para mí ese es un dato que lo tengo en la cabeza y creo que nunca se me va a olvidar. Y luego de eso, les recomiendo siempre tener controles periódicos de sus ventas y de sus gastos, que lo vamos a ver en la parte de conceptos. Muchas veces como emprendedores nos cuesta la administración del negocio
porque nos desorganizamos en este tema. Entonces ya cuando tenemos el negocio consolidado y está en crecimiento, nosotros vamos a ver aumento sostenido en ventas, vamos a tener asertividad de pronóstico superior a un 100%, que ya vamos a hablar acerca de estos conceptos. Luego vamos a tener nuevas oportunidades de negocio, que eso es bien importante, generar una mayor cartera de productos o servicios dentro de las mismas instalaciones que ya tenemos. Esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de ya tener un negocio consolidado. Y lo último es tener una posición aceptable en el mercado, ¿verdad? Que ya la gente, por lo menos donde estoy ubicado, ya sepan que si yo tengo, ¿qué? Una barbería, una venta de comida, la gente cuando quiera cortarse el pelo en la zona donde yo opero, sepan que ahí está mi negocio. Eso ya es tener una posición aceptable. No sé si hasta este punto tiene alguna consulta o podemos avanzar. Hay una consulta en una de las etapas que mencionó usted, es la segunda, nos menciona Diana, y que la publicidad antes de comenzar sería algo a tomar en cuenta. Dependiendo del tipo de negocio, es bien importante la generación de expectativas. Como lo pudieron ver en mi hoja de vida, he tenido experiencia en el rubro comercial. Y comercialmente hablando, todas estas empresas, por ejemplo, cuando van a aperturar una nueva tienda, ustedes se fijan, desde que están montando la tienda, ya ponen en la fachada próximamente X tienda o X restaurante y empiezan a generar a través de redes sociales ese movimiento. Entonces, la generación de expectativa es muy, muy importante, pero ojo, si usted quiere generar expectativa, usted ya tiene que saber qué va a vender, dónde lo va a vender, cómo lo va a vender, a qué precio lo va a vender, cuál va a ser su público objetivo. Entonces, por eso bien importante que usted, desde que está definiendo su idea de negocio, ya tenga claro todos estos elementos, porque eso le va a permitir a usted hacer una publicidad de forma correcta y se va a evitar un gasto innecesario, porque si usted empieza a publicar algo que es muy ambiguo, o no le va a interesar a la gente, o va a atraer al cliente equivocado, o no va a tener ningún tipo de valor para su negocio. Simple y sencillamente gastó esfuerzo, gastó tiempo y no logró nada. O sea, al final el fin de la publicidad para mí es generar ventas. Para mí es el fin de la publicidad. Y si voy a invertir tiempo, dinero, recursos en publicidad, tiene que verse retornado en una mayor venta. Ok, aquí vamos a ver una pequeña diferencia entre qué es un emprendedor y qué es un empresario, porque estos sí tienen diferencias bien marcadas. Por ejemplo, el emprendedor es quien genera una idea propia de negocio. Que, ojo, al final el emprendedor tiene que aspirar a convertirse en empresario, pero desde la perspectiva de la cabeza del negocio, porque aquí hay empresarios que solo están potenciando una idea existente y un emprendedor genera esa idea. Luego tenemos que un emprendedor cumple varios roles dentro de la empresa. Y más adelante vamos a ver que esto también algunas veces, conforme va creciendo el negocio, se vuelve contraproducente. Al inicio lo hacemos porque nos toca. Nos toca hacer mercadeo, nos toca hacer... Bueno, la verdad que a nosotros, los que están en el mundo del emprendimiento, saben que hasta nos toca llegar al local a barrera, hasta nos toca llevar las cuentas por pagar, nos toca hacer delivery. El emprendedor cumple todas las funciones dentro de su negocio cuando está empezando, pero tiene que tener bien claro que cuando el negocio crece, tiene que empezar a delegar de forma efectiva, ¿verdad? Y el empresario ya solo cumple un rol que es el de dirigir la empresa, ya cuando está en otro nivel, ¿verdad? El emprendedor inicia un negocio de cero y un empresario generalmente administra negocios ya existentes, que estamos hablando dependiendo de en qué nivel se encuentra esa empresa, ¿verdad? Un emprendedor genera su ingreso a partir del desempeño de su negocio. Un empresario generalmente ya tiene un ingreso fijo. Un emprendedor busca nuevos proyectos y un empresario hace crecer proyectos existentes. Sí hay una diferencia bien clara, marcada, pero al final, como les digo, debemos aspirar de llegar desde emprendedores a empresarios porque en la medida que vamos teniendo más tiempo libre, así como logramos generar una idea de negocio inicial, podemos generar nuevas ideas dentro del mismo negocio o dentro de rubros diferentes. Ok, aquí vamos a ver un poco de conceptos y si en esta parte van teniendo dudas, veo más movimiento en el chat, sí, ¿vale? Si nos ayuda con los comentarios, por favor, estamos bien. Claro que sí, solo hay un comentario. Si usted mira que hay varios mensajes que nosotros pasamos el link de asistencia también para que los jóvenes se También. puedan registrar, pero nos comenta María Rivera que la publicidad es una inversión indispensable al inicio de un negocio, pero puede proseguir, ingeniero. Correcto, y no solo el inicio.
Créanme, todas las empresas tienen un presupuesto bien fuerte en la parte de publicidad, porque la parte de publicidad no solo es esos anuncios de redes sociales, el tema de publicidad, de mercadeo, de marketing digital, es prácticamente contenido para una clase que muy probablemente más adelante se va a organizar, ¿verdad? Pero sí, en efecto, la publicidad debe verse como una inversión y como es una inversión debe hacerse de forma bien analizada, bien estudiada y debemos saber cuál va a ser el impacto de esa publicidad. Aquí vamos a aprender conceptos o a refrescar conceptos que ya todo un emprendedor debe saber. Vamos a aprender qué es, en términos generales, un pronóstico de ventas, qué es una demanda, qué significa la estacionalidad. Vamos a ver la diferencia entre los márgenes de utilidad bruto y márgenes de utilidad neto. Además, costos y gastos y cuáles son las diferencias de estos. Créanme que teniendo estos detalles nos van a simplificar mucho la vida y de repente nos va a darnos cuenta que estábamos tomando decisiones equivocadas. Y al final les mencionaba, este es un concepto que está en tendencia durante los últimos tiempos que se llama micromanagement. Esto es lo que les decía para que lo tomen en cuenta. Un emprendedor al inicio de su negocio le toca realizar todas las actividades, tiene que hacer todas las gestiones, pero conforme su negocio crece, tiene que delegar. Solo que al final el tema de delegar ya nos cuesta un poco y lo vamos a ver por qué. Vamos a empezar primero con el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas o proyección de ventas consiste en estimar las ventas en un periodo futuro, teniendo en cuenta condiciones actuales. Por ejemplo, el mercado, el comportamiento del cliente, el desempeño de los vendedores o sus posibles cambios. Se trata de predecir cuáles serán los futuros ingresos por ventas de tu empresa durante un cierto periodo y si todo permanece igual. No sé si alguien ha estado familiarizado y sí me gustaría que lo comenten con este tema de pronósticos. ¿Han escuchado de pronósticos de ventas? ¿Han implementado pronósticos de ventas en sus negocios? Y si no, igual lo podemos dejar hasta el final, ¿verdad? Si nadie tiene ningún comentario. Entonces, básicamente un pronóstico de ventas, desde la metodología que se utiliza típicamente es, ok, yo voy a establecer, vamos a ponerle un nombre, me gusta establecer con temas de comida generalmente, ¿verdad? Porque se vuelve más práctico. Si yo pongo un emprendimiento de pollos con tajadas, yo puedo estimar, ojo, un pronóstico de ventas es una estimación de cuánto voy a vender y lo puedo hacer en 2 vías. Yo puedo estimar cuánto pollo va a consumir la gente o cuánto pollo yo necesito para vender para cubrir mis costos. Y en ambos casos es válido utilizar el pronóstico de ventas. ¿Por qué? Porque si yo ya sé cuánto cuesta mi renta, cuánto gasté en la inversión en mi local, cuánto voy a pagar de luz, cuánto voy a pagar en el súper por las compras, entonces con esos datos yo voy a hacer un costeo de cuánto es el valor de cada plato a mi costo y a partir de eso yo tengo que definir cuántos tengo que vender en un pronóstico, perdón, en un periodo de tiempo determinado. Entonces, si yo veo que en un periodo de tiempo determinado me dice que debo vender 500 platos diarios, ahí yo me empiezo a cuestionar, uy, pero ¿tengo yo la capacidad de vender 500 platos diarios? O aquí donde estoy, en la calle principal, ¿será que puedo conseguir 500 clientes diarios? Entonces, esos números al final nos permiten tomar decisiones o nos permiten ser más asertivos al momento de decidir si poner ese negocio en X o en Y ubicación, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la demanda, que la demanda es la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado, en la cual influyen los intereses, las necesidades y las tendencias. La demanda de mercado es uno de los principales factores utilizados por las empresas para fijar precios para sus productos. Entonces aquí yo les pregunto, y es un caso bien típico, ahí vendemos a un chico vendiendo paletas. ¿Ustedes creen que él está vendiendo paletas en invierno? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente le esté vendiendo paletas en verano y a él le encanta la temporada de Semana Santa porque es cuando mejor le va. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es la demanda. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo en mi negocio? Estar lo más cerca posible de esa demanda potencial. Ahora tenemos un montón de iniciativas y ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo si tengo una empresa en línea? Tiene que buscar la forma de alimentar a esa demanda a través de, por ejemplo, entregas a domicilio, que ya se volvió muy tendencia a eso. Entonces, la demanda ya cambia en ese caso y usted tiene que hacer un análisis diferente porque como yo tengo un negocio en línea, tengo la posibilidad de enviar a todo el país.
En cambio, si yo tengo una tienda física, no va a venir gente de todo el país, va a venir gente del radio de acción de donde está ubicada mi tienda física. También puedo vender en línea, pero es lo que hablamos, es otra unidad de negocio completamente diferente para que lo tengamos en cuenta. Continuamos. El precio y la demanda están estrechamente relacionados. Claro que sí están estrechamente relacionados porque, por ejemplo, cuando aumenta la producción de algún producto o servicio, generalmente si hay una mayor oferta, el precio es más bajo, porque si no me voy a quedar con ese producto. Entonces tenemos que estar bien pendientes de estos conceptos de demanda. El comportamiento de la demanda del mercado dependerá mucho de la región donde se manifieste. Por lo tanto, las empresas e industrias determinarán qué tipo de estrategias del marketing se acoplan más a los consumidores de una región. Y eso está bien claramente definido. Y aunque ustedes no lo crean, les voy a dar un ejemplo bien fácil desde la experiencia que yo manejo. Por ejemplo, en el caso de las estufas de casa, toda la zona norte prefiere estufas que sean de gas, pero la zona centro-sur prefiere estufas eléctricas. Y ese es el comportamiento. Entonces, ¿qué sucede con estas cadenas que quieren vender estufas y se llevan estufas de gas para la zona centro-sur? Simple y sencillamente no las venden porque a sus clientes no les gusta. Entonces hay que ver cuáles son las preferencias de consumo de nuestros clientes potenciales y de acuerdo a esas preferencias ofrecerles nuestros productos y servicios. Luego de eso, esto es un dato bien importante que generalmente no lo tomamos en cuenta como emprendedores, que es la estacionalidad del producto. Técnicamente hablando, la estacionalidad es la variación periódica y predecible del comportamiento de compra que experimentan los consumidores cada cierto tiempo. Normalmente son periodos iguales o menores a un año sobre un producto o servicio. Se las voy a poner así. Vamos a hablar de la estacionalidad no de un producto, de una región. ¿Qué sucede en las zonas de Santa Bárbara, de Copán, aproximadamente desde los meses de noviembre hasta febrero o marzo? Ustedes que están en el rubro, ¿quién me puede decir? Les voy a agradecer ahí que si alguien pudiera comentarlo en el chat. ¿Qué sucede en las zonas de Santa Bárbara, Copán, en los meses de mediados de noviembre hasta finales de febrero? O si alguien quiere levantar la mano y participar para que lo escuchemos, tal vez nos ayude a escribirles ahí, por favor. En este caso, los invitamos jóvenes que son del sector de acá de Honduras, puedan levantar su mano y pues habilitamos los micrófonos para que ustedes puedan participar. Vamos a ver un valiente para que Tenemos, alcancemos 5 puntos. tenemos, ok, vamos a ver. Ok, tenemos comentarios de María Rivera. Los productores de café sabemos hacer pronósticos de cosecha o producción y eso mismo es lo que vamos a vender. Lo que no sabemos es a qué precio. Y nos dice Serna, los cortes de café ayudan. Correcto. Y generalmente sí existe una medida promedio de cuánto es el precio al que va a estar el café, ¿verdad? Contestándole a la compañera. Generalmente hay tablas en las que le indican más o menos cuánto va a variar y cuando uno está en un rubro hay que documentarse lo mejor que pueda. Y retomando el tema de la estacionalidad, correcta la respuesta, está la cosecha de café. Entonces, ¿qué creen que sucede en estas zonas durante esa época del año? A los negocios les va mejor, pero el comerciante solo sabe que le va a ir mejor porque está la cosecha, pero generalmente él no sabe que esa es la estacionalidad de su zona, donde el resto de meses no va a tener un comportamiento de venta igual. En Santa Bárbara, en Copán y en todas las zonas de productoras de café, la gente que vende motos, la gente que vende ropa, la gente que vende celulares, póngale el producto que quiera. Ya saben que en esa temporada, en esa zona, se va a vender más. Entonces, como podemos verlo aquí en la gráfica, en esos meses vamos a tener un pico de ventas mayor. Entonces es ahí donde nosotros como emprendedores debemos aprovechar y debemos identificar bien ese pico de venta, porque si yo sé que mi venta va a ser en diciembre, yo tengo que tener mi inventario, yo tengo que tener mi producto listo para ofrecerlo, porque en la medida que lo tenga el producto a tiempo, en el precio correcto, mi cliente me lo va a consumir. Y eso funciona para todos. Dígame, Sibeli. No, es lo que nos comenta Diana, nos dice que es a la que denominamos o llamamos nosotros temporada alta. Correcto, temporada alta. Y las temporadas altas se dan en todos los rubros.
Por ejemplo, vean qué sucede en las playas en Semana Santa, en el feriado morazánico. ¿Ustedes creen que los negocios de pescado frito venden la misma cantidad de pescado el resto del año que en Semana Santa? Definitivamente no. Y ellos se preparan para ese momento. Entonces es aquí donde uno tiene que tener claro, por ejemplo, si yo voy a estar pagando una renta todos los meses, yo necesito una venta estable para cubrir esos costos fijos. Pero hay meses donde van a haber picos de venta, donde probablemente necesite contratar empleados temporales, donde probablemente necesite comprar activos adicionales para satisfacer esa demanda que me genera la estacionalidad. Entonces quiero que vayan amarrando todos los conceptos. Empezamos con pronósticos, que es definir cuánto yo voy a vender o cuánto yo necesito vender. Luego estimamos la demanda, que es cuándo y cuánto los clientes consumen. Y la estacionalidad es en qué periodo de tiempo se dan esos consumos. Teniendo identificados estos conceptos y sabiéndolos aplicar, nuestros negocios van a ser más exitosos. Luego vamos a hablar de un tema que generalmente lo pasamos desapercibido o no le prestamos tanta importancia, que es el margen de utilidad. Como les mencioné, existen dos tipos y se los voy a hablar con un ejemplo. ¿Qué es el margen de utilidad? Es la diferencia que existe entre el precio de venta de un producto o servicio y los costos fijos y variables que están involucrados en todo el proceso de comercialización y el mantenimiento de la compañía. Ojo, recuerden, no solo es cuánto me costó, a cuánto lo vendí y cuánto me gané. Esa es una parte de la ecuación, pero está la otra parte que se vuelve un poquito más compleja. Es decir, la ganancia que se obtiene de un negocio una vez que tomas en cuenta lo que implica la producción de lo que ofreces, desde la materia prima, los salarios de tus colaboradores, los gastos de distribución, hasta los impuestos y gastos fijos, como energía eléctrica, renta de bodegas, etc. Aquí, sí, por favor, si tiene alguna consulta en este momento, sí, les voy a pedir que me lo hagan saber porque esta es de las partes más esenciales al momento de tomar algún tipo de decisiones. Como les explicaba, existen dos tipos de márgenes. Básicamente el margen es la utilidad que me queda en ese intercambio de cuánto me costó y en cuánto lo vendí. El margen bruto está definido a partir del precio. Como pueden ver, el margen bruto es lo que me queda entre restar el precio y el costo. En este ejemplo, estamos poniendo un 55% de costo, 100% de precio de venta y nos queda un margen bruto del 45%. Entonces, en términos generales, yo diría que mi ganancia en ese producto va a ser un 45%, pero tienen que recordar que hay otros factores involucrados dentro de nuestro proceso de ventas. Y eso es la administración, porque recuerden, al final, como dicen, de los mismos cueros salen las correas, ¿verdad? Yo de mi precio de venta, yo tengo que restarle local, yo tengo que restar energía eléctrica, yo tengo que restar pago de empleados. Entonces, esta es la forma correcta de calcular lo que es con el margen neto. El margen neto tiene tres componentes, siempre el costo, la administración del producto y el margen neto. Si ustedes se fijan, porcentualmente el margen neto es más pequeño. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo todas esas cargas que son la parte de administración. Y aquí quiero ver si tienen bien claro ese concepto y voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes como emprendedor qué prefieren? ¿Ganarse un 35% al mes o ganarse 25,000 lempiras? Vamos a ver si hay otro valiente que me responda. ¿Qué prefieren ustedes? Tal vez nos ayuda Sibel si está alguien por ahí en el chat o le abrimos el micrófono y la cámara para que lo conozcamos. Bueno, nos hace un comentario María Rivera. En algunos negocios sí ya se sabe cuánto es la utilidad. Y Diana nos dice que será lo mismo. Ok, para la persona que nos escribió eso de que ya se sabe cuánto es la utilidad, ¿por qué? Para que profundicemos un poco más. El concepto está bien, pero quiero que me diga por qué. Y María Rivera nos responde a su pregunta con 25,000 lempiras. 25,000 lempiras. Ok, ya vamos a llegar a eso. Quiero que la persona que nos respondió, que ellos ya saben el margen, ¿por qué? Para Ella que vayamos adentrándonos.
Ok, ella mencionaba que en algunos negocios sí ya se sabe cuántos son las utilidades. Pero se sabe porque tiene un conocimiento del mercado. ¿Por qué? Porque vamos a, no sé si poner marca, vamos a poner un ejemplo básico. Yo sé que si yo tengo un refresco, ese refresco cuesta 25 lempiras, yo no lo puedo ir a dar a 100 lempiras, aunque yo quiera, aunque me haya costado 90 lempiras a mí. Si a mí me costó 90, yo tomé una decisión incorrecta al momento de comprarlo. Pero si yo sé que la demanda que existe de ese producto, que son los clientes que lo van a consumir, están dispuestos solo a pagar 25 lempiras, entonces en base a esos 25 lempiras yo tengo que hacer mi análisis. Y si yo ya sé a cuánto lo tengo que vender, entonces tengo que hacer una decisión correcta en a cuánto lo tengo que comprar también. Entonces es correcto. Y esto de la definición del margen depende de muchos factores. ¿Por qué? Porque ¿cuánto quiero yo ganar? Lo que el mercado acepte a pagar por él. Y ese es un concepto válido. Al final, yo quiero ganar todo lo que se pueda. O sea, yo quisiera ganar 500% en cada producto que vendo, pero hay precios de mercado, hay competencia. A veces hay competencia desleal. Entonces yo tengo que identificar bien todos estos elementos dentro de mi proceso de venta, porque todos sabemos que pasa y pasa bien seguido. Yo quiero poner un negocio de venta de refrescos y yo puse mi negocio de ventas de refrescos y de repente me doy cuenta que alguien enfrente vende refrescos y después al otro lado y terminamos 5 vendiendo refrescos y es una realidad y todos saben que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de realizar la venta, mi cliente va a ir a preguntar cuánto cuesta el refresco y a quién se lo va a comprar, al que tenga el mejor precio, al que lo trate mejor cuando realice la compra. Entonces, el proceso de ventas es un proceso bien interesante porque tiene varios factores. Tiene que establecer un precio, tiene que dar un buen servicio, que es muy, muy importante, y con todos esos elementos, más con todo el análisis, es que hacen que su proyecto se vuelva atractivo. Y en relación a qué prefiere, dígame si les tiene algún comentario por ahí. Sí, hay unos comentarios rapidito. Dice Hidalma que sí se conocen las utilidades, pero no logran las metas en ocasiones. Esa es una. Y María nos dice que porque ya se tiene el cliente y ya sé cuánto me cuesta. Correcto. Pero el cliente está dispuesto a pagar lo que el mercado dicta. O sea, su cliente a usted le va a comprar porque le da buen servicio, porque la conoce, porque le gusta su producto. Pero si alguien más le ofrece su producto con las mismas condiciones o mejor precio, se lo va a terminar comprando a alguien más. ¿Y qué tiene que hacer usted? Bajar precio. Y eso sucede bastante. Entonces, en cuanto al caso, ya sería un análisis diferente, porque habría que hacer un análisis estructural del negocio, que igual al final voy a dar mis datos y con todo gusto podemos darle algunas sugerencias si no está logrando las metas, porque a veces en el negocio, como les digo, mezclamos un montón de factores que no deberían estar incluidos dentro del negocio y que nosotros ya sea por la falta de experiencia o por la falta de conocimiento lo ponemos ahí y es donde a veces creemos que también al negocio le fue mal y probablemente nosotros como emprendedores porque tomamos una mala decisión. Entonces el mundo del emprendimiento es complicado y la forma de volverlo más sencillo es sabiendo estos conceptos y sabiendo cómo y cuándo aplicarlos. Dígame si. Ingeniero nos pregunta César Sosa. En base a su experiencia, ¿qué porcentaje se daría en cuestión de administración y qué porcentaje en ganancia? Depende mucho del rubro y es por eso que les explicaba que hay que saber bien en qué rubros están. Se los voy a poner con ejemplos, o no sé si él quiere comentarnos en qué rubro está, tal vez tenemos la experiencia necesaria para responderle la pregunta con mayor propiedad. Vaya, te voy a poner casos puntuales, que son los rubros. Actualmente yo estoy trabajando con tecnología. Tecnología, llámese teléfonos, computadoras, tablets, todo lo relacionado a la parte tecnológica genera muy poco porcentaje de ganancia, bien poquito. O sea, créanme que una empresa que vende celulares probablemente se gana solo menos del 10% y a eso tiene que restarle los gastos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Son productos de alto valor, son productos de alta rotación. Entonces, eso está relacionado con la pregunta que les hice. La compañera dijo que ella preferiría 25,000 lempiras. Pero, ¿y qué sucede si ese mes
vendió 500,000 lempiras. ¿Cuánto es el 35%? Entonces uno tiene que tener bien clara esa diferencia. ¿Cuánto me representa de forma porcentual y cuánto me representa ya un valor monetario? Porque porcentualmente hablando puede ser bien ambiguo, porque yo le puedo decir, ok, su ganancia es 35%, pero solo vendió 10,000 lempiras. Su ganancia es 35%, pero logró vender 100,000 lempiras. Ahí ya se vuelve atractivo. Entonces, esos son los juegos que nosotros como emprendedores tenemos que tener claros. Por ejemplo, otro rubro, mire, típicamente un margen aceptable para un negocio debería andar como un 35% aproximadamente. Y de ese 35%, que es el que le estoy poniendo, bueno, aquí le estoy poniendo un 45%, que es otro rubro, pero en un 35% ustedes deberían estar gastando un 20%. O sea, prácticamente se deberían estar quedando con una utilidad neta del 15%. Pero ¿qué sucede? Tal vez voy a adentrarme mucho y si alguien tiene alguna duda más en específico, con todo gusto la puede realizar en este momento o la damos al final, porque como les decía, este es un tema bien importante y no tengo el Excel para explicárselos, pero voy a tratar de hacer ejemplos con números redondos para que a ustedes les quede claro. Y si tienen dudas, como les digo, más adelante las despejamos y podemos tener otra sesión con un ejercicio real. Retomando nuevamente, ¿cómo se va a calcular esto? Ustedes van a agarrar de su reporte de ventas todas las ventas de un mes. Luego van a agarrar todos sus gastos de un mes, o de repente van a tener gastos acumulados, que eso sí habría que evaluarlo y debe tener un criterio, que lo vamos a ver más adelante cuál es el criterio. Entonces, si yo ya tengo todas mis ventas y ya tengo todos mis costos y gastos, yo los resto. Y esa diferencia me va a dar mi margen de utilidad neto. Típicamente nosotros sabemos que como emprendedores al inicio es bien difícil asignarnos un salario. Miren, no me están preguntando, yo me pude asignar un salario en mi negocio, creo que cuando tenía 4 años de estar ya en operación. Y esto no se los digo con el afán de desanimarlos, porque cada negocio es diferente, sino que fue una decisión administrativa que tomamos como socios. ¿Por qué? Somos 3 socios, pero cada socio siempre tenía un trabajo, entonces no dependíamos del negocio. Y es por eso que logramos crecer, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de los socios, gracias al sacrificio de los socios y a un buen acompañamiento en cuanto a la parte numérico-analítica, ¿verdad? Que yo a todos los emprendedores les recomiendo que tienen que conocer su negocio y tienen que tener ciertas herramientas. Y no es necesario que tengan un Excel y no es necesario que lo hagan en una plantilla complicada. Papel, lápiz y ustedes pueden llevar a detalle sus costos y gastos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque para cada uno la receta es diferente. ¿Cuál fue el sacrificio de que yo no tuviera un salario, que tenía que estar en otro trabajo y que existe de todo en este mundo y de repente tenía empleados que llegaban tarde, que se iban temprano, que atendían mal a los clientes y yo de repente me daba cuenta muy tarde? En cambio, cuando uno está metido de tiempo completo en su negocio, cuando uno administra el negocio, sabe perfectamente lo que le cuesta, le pone un mayor empeño. Entonces, la combinación que nosotros elegimos fue, ok, como nosotros trabajamos y podemos siempre seguir administrando el negocio, establecemos todos los gastos, contratamos personal, pero nosotros era cero. Todo lo que el negocio generaba se reinvertía, se reinvertía, se reinvertía, se reinvertía. Y llegó un punto donde dijimos, ok, ya le estoy dedicando más tiempo al negocio, ya el número está entregando números, perdón, el negocio está entregando números más consistentes, que lo vimos en la parte de las etapas del negocio, ¿verdad? Ya tiene ventas sostenidas, yo ya sé cuánto voy a vender cada mes, yo ya sé cuánto voy a gastar cada mes. Entonces, en la medida que yo conozco eso, yo digo, ok, puedo asignarme un salario y eso no le va a afectar al negocio en ningún momento porque yo ya estoy tomando decisiones administrativas, decisiones de personal, haciendo mercadeo, haciendo relaciones públicas. Entonces, cada uno tiene una receta diferente. Creo que hay más comentarios, sí, si nos ayuda, por favor. Claro que sí, Inge. Nos menciona Lisbeth de León, es importante realizar el punto de equilibrio. Igual, María Arcilia, tenemos que aprender a sacar el punto de equilibrio. Únicos comentarios, ingeniero. Correcto. Y el punto de equilibrio, eh, esta no es una clase enfocada en el tema contable ni administrativo, es más una introducción. Y como les mencionaba, Cibeles en conjunto con la fundación van a preparar clases de talleres más prácticos. Pero en efecto, el punto de equilibrio, ¿pero qué es el punto de equilibrio? Es la relación que existe entre costos y gastos y ventas. Entonces, el punto de equilibrio me dice
cuánto tengo yo que vender para cubrir mis costos. A partir de ese punto yo ya empiezo a generar ganancias. Entonces, el punto de equilibrio también nos ayuda a generar un pronóstico de ventas, porque si yo sé que yo tengo que vender 15,000 lempiras mensuales, pero para mí 15,000 lempiras mensuales, si yo soy barbero, tengo que ponerlo en cortes de pelo. Si vendo pollo con tajadas, tengo que ponerlo en cantidad de pollo por mes. Si vendo baleada, o sea, y exactamente eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes tengan en su cabeza, que independientemente del tipo de negocio que ustedes están desarrollando, todos estos conceptos son aplicables. ¿Por qué? Porque conocer esos números 3 meses antes de empezar me va a servir para decidir si realmente vale la pena. Yo se los digo con toda propiedad. A mí, varios de mis amigos me dicen, fíjate, Naum, que te quiero invitar a un negocio, o mira, o ayúdame con este negocio, o evalúamelo. Y han existido lamentablemente personas a las que yo les digo, mira, la ubicación no es la mejor, la demanda que vas a tener no es tan grande, el precio al que tenés que vender no va a ser el más caro, con los costos, porque vas a rentar un local caro, porque vas a comprar mucho equipo, porque vas a comprar mucho inventario. O sea, si vos sacas la relación de todos los costos versus la poca demanda, versus el precio bajo, al final eso se convierte en un punto de equilibrio. Entonces, usted dice, vas a tener una cafetería, necesitas vender 500 cafés diarios o 500 cafés al mes. Y usted dice, solo tenés 100 personas aquí. Y de esas 100 personas, con suerte, 20 te van a comprar café. Entonces, cuando usted ve en el papel que esa relación no va a funcionar, lo más probable es que en la realidad tampoco funciona. Y en el papel usted probablemente le invirtió un mes, 2 meses, se planteó todos los escenarios y no funcionó. En cambio, si usted lo sacó ya en papel y en papel sí funciona, la probabilidad de éxito ya aumenta. Eso tampoco le garantiza que va a ser 100% funcional, porque tiene que ir acompañado de otros muchos elementos, ¿verdad? Creo que tenemos más comentarios en el chat, ¿sí, verdad? Sí, tenemos un comentario de Diana. Es importante hacer un estudio de mercado antes de comenzar. Correcto. Correcto. Y me alegra saber que están manejando muchos conceptos. Por ejemplo, el estudio de mercado está relacionado con la selección de la ubicación, con el tipo de negocio. Como pueden ver, estas son herramientas prácticas que nos van a servir para manejar de forma correcta nuestros negocios. Ok, voy a avanzar con esta parte, pero sí les pido que se queden con esto en la cabeza de cuál es la diferencia entre el margen bruto, el margen neto, qué tengo que cargarle al producto, y si alguien tiene alguna duda en específica, al final va a estar mi contacto y con todo gusto me lo hacen saber y yo con el mayor de los gustos los voy a apoyar. Avancemos. Y hablábamos de este tema anteriormente. Vamos a saber definir costos y gastos. ¿Qué es un costo? Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o servicio como actividad económica. Hay diferentes tipos, hay costos fijos, costos variables y costos semivariables. Ya esto nos estamos metiendo un poco más en el tema contable. Los costos fijos son a los que no afecta la cantidad de producción. Por ejemplo, los impuestos o arrendamientos. Esos son claros ejemplos. Si usted renta un local, si su local le cuesta 5,000 lempiras, usted si hace cortes de pelo, si usted hace un corte de pelo al mes y el local le cuesta 5,000 lempiras, usted va a pagar 5,000 lempiras siempre. Ahora, si hace 20,000 cortes de pelo y el local le sigue costando 5,000 lempiras, eso no cambia. Entonces hay que tener claro cuáles son nuestros costos fijos y los vamos separando, porque están los otros tipos de costos, que son los costos variables, que dice que es a mayor producción se incurrirá en mayores costos. Por ejemplo, el gasto energético es uno de ellos. Los inventarios para producir ciertas cosas. Vaya, si yo vendo más pollo, significa que tengo que comprar más pollo crudo. Eso sí va de la mano, pero ese va a variar en relación a mi venta. Pero lo que yo pague por renta, eso sigue fijo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso. Y yo sí les recomiendo que como emprendedores se den a la tarea, si no lo tienen definido aún, agarren papel y lápiz y mes a mes ustedes empiezan a ver cuáles son los costos que están ejecutando y cuál es la venta que están realizando, cuáles son los ingresos que están percibiendo. ¿Por qué? Porque si sus costos son mayores a sus ventas, de ahí de entrada ya tienen un problema. Y si lo empiezan a analizar,
Yo hago análisis de ventas diarios en mi negocio. Al final del día, todos los vendedores me envían un reporte de ventas y un reporte de gastos que ejecutan en la tienda. Luego yo tengo un reporte global de gastos que al final, como les digo, de los mismos cueros salen las correas. Entonces, dentro de mis ventas globales, yo resto mis gastos globales y ahí voy haciendo match de cómo se van moviendo los números. Usted puede hacerlo tan sencillo como le convenga o tan complejo como quiera. A mí me gusta hacer los análisis sencillos, pero luego yo me voy a un tema más complejo porque ya tengo 7 años de información y esa información ya la voy comparando. Por ejemplo, es bien importante saber cuál es el día que yo más vendo. ¿Por qué? Porque en el día que yo menos vendo, en ese día puedo decidir hacer inventario, en ese día puedo decidir cerrar, por ejemplo, porque yo no voy a cerrar el día de mayor venta. O por ejemplo, yo tengo meses de menor venta. En los meses de menor venta son en los meses en los que yo puedo realizar remodelaciones a mi negocio. ¿Por qué? Porque puedo tener a la gente ocupada haciendo otras cosas, porque yo sé que mi venta va a ser menor durante esa temporada y todo eso está relacionado con la estacionalidad. Y hay, continuando con el tema de costos, hay costos que son semivariables, que la cantidad afecta, pero de manera más gradual o progresiva, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que saber diferenciar y se lo digo nuevamente, agarren papel y lápiz y empiezan a hacer un ejercicio. Estamos próximos a comenzar diciembre, que es un mes de temporada, pero ustedes van haciendo el ejercicio y un ejercicio real para los que tienen su negocio, ¿verdad? ¿Cuánto voy gastando y cuánto voy vendiendo? Y esa es la diferencia de lo que me va quedando de utilidad, pero tenemos que ser bien disciplinados en esta parte. A veces somos indisciplinados y como el negocio es nuestro, yo me agarro un dinero y solo lo agarré y no lo reporté. Pero después me doy cuenta que me falta algo y después me toca volverlo a sacar y volverlo a poner. Entonces ahí perdemos el control. Yo sí les recomiendo que se establezcan políticas bien disciplinadas y que si van a tener un costo, mejor asignense un salario o asignense una planilla especial para ese tipo de gastos, pero que vayan lo más justificado posible. Luego vamos a ver qué es un gasto. Ya vimos que es el costo, ¿verdad? Que es todo lo relacionado con nuestro proceso de producción, que puede ser fijo, variable o sin variable. Luego vamos a ver qué es un gasto. Un gasto es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en su defecto, aumenta la deuda o pérdida. El gasto implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea efectivo o por otro medio de pago y llevará asociada a una contraprestación. Para mí, ¿qué es un gasto? Por ejemplo, material de aseo. A mí el material de aseo no me va a hacer ni que venda más ni que venda menos, pero las tiendas tienen que estar limpias. ¿Qué es otro gasto? Material de empaque, porque no le puedo dar al cliente su producto en la mano. Se convirtió en un gasto, porque eso no es un costo fijo ni variable, o sea, eso es otra cosa. ¿Qué es un gasto? Es si de repente llegó un cliente y es un cliente muy, muy bueno que me va a comprar, independientemente el cliente me va a terminar comprando, pero de repente, hey, hay que pagarle el almuerzo al cliente o hay que invitarle el almuerzo al vendedor que más vende o hay que darle un bono especial. Al final eso se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque no necesariamente me va a apoyar de forma directa a mi venta o a la gestión de mi negocio. No sé si les quedó claro en esta parte o si tienen alguna consulta. Si tienen aquí, la evaluamos y la solventamos también. Si no, la damos por el Sol- final. si guste, continuemos y después abordamos las últimas preguntas. Ok, y esta parte es una parte bien, bien importante que aquí estamos llegando, ya recuerdan las 3 etapas, ¿verdad? En las etapas finales ya teníamos venta sostenida, ya teníamos la oportunidad de generar nuevos negocios. Entonces el micromanagement es un concepto que está bien, bien de moda. Es una filosofía de gestión de personal que implica la supervisión estricta de las tareas asignadas a los empleados por parte del superior jerárquico. Generalmente no se trata de una práctica fomentada por la empresa, sino un rasgo de la personalidad del líder. En la microgestión, el líder se empeña en realizar un seguimiento absoluto del trabajo de sus subordinados, lo cual puede llevarle incluso a dejar de lado funciones de mayor valor agregado de la empresa. Paralelamente, entre los trabajadores se genera la idea de que el manager no confía en su trabajo, y esto es bien delicado porque si usted ya tiene un negocio que está vendiendo consistentemente y usted tiene un buen vendedor o un buen empleado que usted lo va a poner a hacer algo, pero usted tiene que estar encima supervisándolo porque siente que solo usted puede hacer las cosas bien, se convierte al final en un problema. ¿Por qué? Porque si usted ya está contratando gente, se esperaría que la gente que usted contrate sea la gente más capacitada.
Entonces, si es la gente más capacitada para hacer un trabajo, no va a necesitar que usted esté encima de él, porque si él está vendiendo, déjelo que aborde sus propios clientes o déjelo que haga su propia labor. Y usted tiene que ser un factor multiplicador para su negocio. Porque si antes usted lo hacía solo y ahora hay alguien más, no van a hacer la misma tarea las dos personas, pero eso nos cuesta bastante y se lo digo personalmente porque a mí sí me ha costado un poco desligarme de ese tema. Actualmente tenemos 15 empleados en 4 tiendas y a veces uno quiere estar encima de todo y eso es una realidad. Entonces tenemos que separarnos un poco de esa parte porque eso es lo que nos genera son retrasos, pérdidas de tiempo y a veces insatisfacción ya en los empleados. Luego, como les mencionaba, son indicadores que uno tiene que tener claro de su negocio, ya para el análisis como tal. Por ejemplo, empezar a revisar cómo han ido mis crecimientos de venta año con año, empezar a ver la estacionalidad año con año para tomar decisiones. Y lo otro es reportes de venta. Como yo se los digo, yo llevo un reporte diario de gastos y de ventas. ¿Por qué? Porque he tenido malas experiencias. Entonces, al final se convierte en un trabajo un poco engorroso, pero recuerden, o sea, al final es nuestro negocio, el que le hemos invertido o le estamos invirtiendo tiempo y dinero, y no es justo que alguien más esté haciendo una mala labor, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes de sus negocios lo podemos comentar al final, de qué forma están evaluando para los que respondieron que tienen negocio en marcha, cómo llevan sus controles. Sí, les lo vamos a preguntar más adelante para las personas que puntualmente dijeron que tenían su negocio en este tema de la reportería, que es muy importante para tomar decisiones. Y llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Estamos todavía dentro del tiempo, así que nos quedan un par de minutitos. Sí, ¿verdad? Si quieres revisemos preguntas y respuestas de los chicos. Listo, listo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, nos decía María Rivera, tenemos que poner nuestro sueldo también. Lo había comentado usted aquí. Bueno, nos menciona Diana, excelente clase, muchas gracias, saludos. Em, Todavía, bueno, ya terminó la hora de clase, pero si algún joven quiere comentarnos cómo está llevando esos registros en su emprendimiento, esas altas, esas bajas que ha tenido, está el chat habilitado, pueden también hacer una pregunta en directo, habilitar su micrófono si así lo desean. De no haber, entonces estaríamos ya culminando Solo, la clase, pero vamos a ver. solo me Nos gustaría dice, responder la pregunta anterior en cuanto a si hay que asignar un salario. Si los números del negocio son consistentes, si usted está trabajando en su negocio de forma permanente, asígnese un salario y se lo garantizo. Hasta por un tema psicológico es una gran motivación, porque por ejemplo yo desde que me asigné mi salario, yo tengo más control en las ventas, más control en los gastos. ¿Por qué? Porque al final para eso tenemos un negocio, para que nos den un ingreso. Y yo consistentemente todos los meses ya recibo ese ingreso, entonces yo sé que tengo que esforzarme porque ese ingreso no baje. Y eso es cuando ya tenemos, cuando conocemos que nuestro negocio está dando números estables, tanto de ventas como de gastos, nosotros podemos establecer, ok, en este momento ya mi negocio puede absorber mi salario. Y lo ideal es que sí le carguemos nuestro salario como gasto, porque ojo, nosotros somos 3 socios, les he comentado desde el inicio. Existimos 2 socios que estamos trabajando, uno a tiempo completo, uno a tiempo parcial, y el otro dijo, yo soy socio y ya. A mí ahí me dan cuenta de cómo va la cosa, pero yo no trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo invierto tiempo, esfuerzo y tengo un salario porque trabajo para el negocio. El otro socio no, el otro socio solo ve sus dividendos. Entonces tiene que aprender a separar. Si usted está invirtiéndole tiempo, esfuerzo, recursos a su negocio, asígnese un salario. Y lo que quede después, que vimos que ya es el margen neto, de ahí también le corresponde una utilidad o decide si lo reinvierte. Nosotros estuvimos reinvirtiendo 5 años y antes de la pandemia teníamos 5 tiendas. Teníamos Santa Rosa de Copán, El Progreso y Oro, Agua Blanca Sur, Santa Rita y Oro y Danlí El Paraíso. Lamentablemente con la pandemia nos tocó cerrar la de Santa Rosa de Copán, pero llegó el momento donde dijimos, ok, estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y nos merecemos un salario y así lo hicimos. Eso es ya cuando los números son estables. muchas gracias, ingeniero. Vamos a dar lectura a algunos comentarios y vamos a cerrar con una última pregunta. Los comentarios de María Ercilia Rivera, excelente clase, muchas gracias a todos los que hacen posible esta capacitación.
Excelente clase, aprendí mucho, nos comenta Paula. Mirna, Patricia, excelente información, se les agradece a todos por gran información, bendiciones, excelente clase, nos dice Rudy. Y terminamos con esta pregunta, ingeniero. Usted habló de las malas experiencias. ¿Qué consejo puede dar usted para poder desligar ciertas actividades que quitan tiempo y poder encargarse de actividades realmente importantes? Y cerramos con esa pregunta, ingeniero. Ok, mire, importante es que usted defina cuáles son las actividades que agregan valor a su negocio, porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, desde mi negocio, hablando de mi negocio, yo tengo definido, por ejemplo, horarios de limpieza. A mí me gusta mucho que las exhibiciones siempre estén bien montadas. Entonces yo solo definí qué le correspondía hacer a cada quien. Y cuando yo llego, yo hago la labor de supervisión. Yo evalúo las ventas, los gastos sí tienen que ser autorizados ya por mi persona o por el otro socio, porque ya, como les dije, al final un gasto no genera valor. Y si usted deja que la gente, vaya, por ejemplo, vamos a utilizar Asistín, y usted vio que empezaron comprando un bote de medio litro, pero después están comprando 2 galones al mes, entonces usted empieza a cuestionarse, porque ya tiene el tiempo de estar revisando los números. Pero si antes gastábamos medio litro, porque ahora gastamos 3 litros, y tal vez no quiero que lo vean como que me voy al extremo, sino que en los gastos están las pérdidas de los negocios muchas veces, porque en los costos, esos son ya inherentes del producto o servicio que estamos vendiendo, porque ya vimos cuál es el concepto de costos y gastos, ¿verdad? Así que si hay costos fijos, costos variables, ni modo, ya eso tiene que ser parte de la operación, pero a veces en esos gastos, nosotros tenemos una política de gastos autorizada por tienda, con qué frecuencia hay materiales de aseo, con qué frecuencia hay materiales de empaque, todos los gastos tienen que estar autorizados. Entonces usted tiene que definir una política o definir cuáles son las operaciones claves de su negocio en las que alguien más las va a ejecutar, pero usted solo las va a supervisar. Entonces usted llega, supervisa y luego de su supervisión ya empieza a ver qué otras oportunidades de mejora hay. Ese sería el consejo que yo le puedo dar. Y creo que estamos ya con el tiempo, Muchas ¿verdad? Sí. gracias, ingeniero. Ya finalizamos ahorita personalmente y en nombre del staff de jóvenes caficultores. Le damos las gracias por haber regalado este tiempo para los jóvenes, haber compartido su conocimiento. Personalmente aprendí bastante y hablo por los jóvenes, también han aprendido bastante. Ha sido muy enriquecedor esta hora. Bueno, una pausa rápida, jóvenes, registren la asistencia. Recuerden que la próxima semana ya estamos clausurando este curso tan bonito de 45 días, de 45 horas. Si hay clase que no la han recibido, traten de registrar la asistencia de esa clase. Y bueno, estaremos viéndonos este próximo lunes iniciando la semana con muchísimo conocimiento también. Y bueno, ¿qué más? Les deseamos feliz tarde. Les cedo la palabra, ingeniero, para que nos podamos despedir de los jóvenes. Muchísimas gracias. No, agradecerles la invitación, Cibeles. Para mí realmente ha sido un privilegio y el hecho de estar aquí el día de hoy es para tratar desde mi experiencia ayudar a otros emprendedores. Créanme que los emprendedores somos los que sostenemos este país. Muchas veces creemos que es la empresa privada, pero creo que deberíamos revisar bien ese tema y les dejo mi contacto por ahí. Creo que había unas personas que tenían unas consultas. Escríbanme por WhatsApp. Cuando tenga el tiempo les respondo vía chat o vía nota de voz y les puedo dar un par de sugerencias. Ya tenemos un poquito más de experiencia que el resto en este rubro, así que quedo a sus órdenes y que pasen una feliz tarde. Gracias por la atención y gracias por el espacio.